atentamente, ¿verdad, hermano? Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada, ¿a quién? A Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué pasó? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea que aquí vemos, hermanos, que en esta primera parte Pedro fue libertado de parte de Dios como una respuesta ¿a qué? A la oración de la iglesia. Qué bueno que tengamos la convicción pues de que la oración es tan importante, que a nivel congregacional en esta lección una vez más podamos reflexionar lo importante que es de que cada miembro de la iglesia, hermanos, podamos, digamos, contribuir a una unidad en todo sentido, ¿va? Porque aquí vemos a una iglesia, dice la iglesia, hablando de la iglesia, hacían sin cesar oración a Dios por él. Fíjense, hermanos, que Pedro fue encarcelado. Hubo varios Herodes. Cuando estudiamos eso, hermanos, de la dinastía de Herodes el Grande y Herodes Antipas, Herodes Agripa I, el Herodes Agripa II, el Felipe no sé qué, y el Aristóbulo y cuánta cosa. Entonces, hermanos, ahí vemos pues que estos Herodes, dentro de todos esos hubo uno que mató a los nenitos allá en Belén. Ese es el grande, Herodes el Magnífico le llaman eso. Pero hay otro también que recuerden, hermanos, que bajo la influencia de Herodías mató a Juan el Bautista. Pero este Herodes Antipas I, fue por motivos políticos, mató a Jacobo, al hijo de Zebedeo, al hermano de Juan, hermanos. Fíjense, hermanos, que haciendo un estudio de la historia y todo, se da cuenta uno que todos estos Herodes murieron en desgracia eterna. Pero ahora vemos que no solo mató a Jacobo, no solo hizo eso, sino que echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y saber cuánto hizo. Mucho daño. ¿Y sabe cuál era el fin de este hombre? Agradar a los judíos. Eso era, agradar a los judíos. Y con ese fin no solo mató a Jacob y maltrató a otros, sino que agarró a Pedro. Pero ¿sabe qué? Estaba viendo yo que por causa religiosa no lo mataron a Pedro, porque era prohibido, digamos, matar en un día sagrado, todo manejado por Dios, ¿verdad?
Ahora, el plan de Herodes era hacer lo que los judíos pidieran, pero tendría que ser después de la Pascua, porque ya tenía el propósito, dice este Herodes maligno, guardar a Pedro ahí hasta que se terminaran los días, que se llaman los panes sin levadura. Porque primero la Pascua, que era la víspera, y después 7 días de fiesta en los cuales no comían pan con levadura. Todo eso tiene su significado. Miren lo que dice el verso 4. Habiéndole tomado preso, lo puso ¿en dónde? Y dice que lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Para qué? Lo custodiase. Y se proponía, o sea que el plan de él era sacarlo después de la Pascua. ¿Con qué fin? Haciendo ahí la historia, hermanos, que los Herodes, aunque tenían un poder, un apoyo tremendo por Roma, por los Césares, porque estos eran amigos del Augusto César. Habían tetrarcas, etnarcas, procuradores, gobernadores y todo, pero este no era un simple etnarca, él era rey. O sea, hermanos, que este señor tenía el apoyo prácticamente de Roma. Roma lo puso ahí como títere, Roma lo puso ahí como pro-Roma, él todo es pro-Roma. Hasta edificó ciudades en honor a los Césares. Era un hombre político tremendo. Entonces, como era rey, era puesto por Roma, era muy poderoso, muy, hermanos, era muy poderoso. Este señor usó soldados romanos para custodiar a Pedro, y yo me preguntaba por qué tanta seguridad. No sencillamente agarró Pedro ahí en la cárcel y ya, no, hermanos, ¿por qué tantas medidas de seguridad? Recuérdense que eso ha sido así, que como que el diablo tiene cierto miedo, porque para ir a capturar a Elías no mandó unos 2, 3 soldaditos, sino que un capitán con una tropa de 5 para ir a traerse hasta Elías. O sea que no cabe duda que estos hombres, por un lado, que son agresivos, pero son miedosos, ¿verdad? Y otra cosa que hemos estado estudiando, hermanos, que la iglesia estaba creciendo, que 120, que 3,000, que 5,000, y que seguía aumentando gran número, y aún de los mismos sacerdotes ya habían creído, y la iglesia se estaba haciendo tan fuerte y poderosa ahí en Jerusalén, que provocó el celo y provocó aquellas reacciones, hermanos, de los líderes judíos. Y que ellos, hermanos, no querían a Herodes, porque Herodes no era de la línea genealógica del Mesías, ¿va? Ese señor era idumeo, nada menos descendiente de Esaú, hermano. Y recuérdense que Esaú fueron enemigos naturales del pueblo de Israel, ¿no? Y que también estaba mezclado con los árabes, de manera que los judíos, desde ese punto de vista, no podían admitir que un rey así fuera. Entonces el Herodes quería congraciarse de ver cómo se los gana. Les mandó a edificar el templo, hermanos, haciendo eso y cuánta cosa, haciendo por agradar a los judíos, para, como con fines políticos, tener el apoyo de los judíos. Y en eso precisamente que, fíjense, hermanos, que primero, ¿me están oyendo, verdad? Primero la persecución era por el Sanedrín, los líderes religiosos, pero aquí vamos a ver ya una persecución desde un punto de vista que es civil, de un gobierno ya político, ¿verdad? Con más
Herodes era re peligroso, hermano. ¿Ah? Herodes era poderoso, era un enemigo tremendo. Y el diablo, hermanos, que siempre oponiéndose usó a los cuántos medios para detener la iglesia, cuántos medios para frenar la obra de Dios, cuántos recursos astutos del diablo, ¿verdad, hermanos? Pero ahora, hermanos, usar al Herodes y los volteó a Herodes en contra de la iglesia, dice, ¿no? ¿Usted cree que Herodes, siendo tan poderoso, tan influyente, tan rico y todo, podía detener a la iglesia, hermanos? Y por eso yo creo, decía, ¿cuál es el aspecto práctico de esta lección, hermanos? Por un lado, pues, fortalecernos en la convicción y en la seguridad de que la iglesia verdadera del Señor, hermano, nadie la puede detener, ¿verdad? Miren, hasta la fecha, aunque haya falsos, aunque haya movimientos ecuménicos, apóstatas y cuánta cosa, pero en medio de todo eso el Señor preserva y guarda su iglesia. ¿Verdad que sí? Así como dijo, me he reservado 7,000 en aquel tiempo de Acab, así ahora el Señor se ha reservado sus hijos, su iglesia, sus testigos, sus verdaderos, sus ungidos, sus redimidos. Aleluya. El Señor, hermanos, poderoso para cumplir su palabra. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Verdad que Jesús dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia? Aunque es cierto, hermanos, que hay poder, ¿verdad?, en el mundo, pero más poderoso es el que está con nosotros. Alaban al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Por qué tanta seguridad? Quiere decir que Pedro ya no era un simple por ahí, sino que ya a Pedro le tenían miedo, ¿verdad? Si era el mero ahí, movimiento y todo, hermanos, cualquier cosa. Los apóstoles, y recuérdense que el jefe de los apóstoles era siempre Pedro, hermanos. Fue a Pedro el que le dices, Pedro, tú también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca, no sobre Pedro, en esta roca edificaré mi iglesia, y a ti, Pedro, te voy a dar las llaves del reino. Amén. Sí, no es el católico de fantasía de que Pedro está allá con una su llave, eso es mentira. ¿La que no? ¿La que no? Lo que pasa es que Pedro, hermanos, fue usado de parte del Señor para que en el día de Pentecostés usó la llave predicó y se trajo los primeros 3,000 ahí. Y la iglesia empieza a crecer y a crecer. Pero ahora con los gentiles, ¿qué? Con los samaritanos, ¿qué? No podía reconocerse a los samaritanos como iglesia hasta que Pedro no llegara con las llaves, ¿verdad? Para incluir a los samaritanos también en el reino de Dios. ¿Verdad que sí? Y cuando el Señor lo usó precisamente para llevar a predicar a Pedro a la casa de Cornelio, gentiles, romanos, ahí Pedro, hermanos, fue usado por Dios para incluir también a los gentiles como miembros de la iglesia del reino de Dios. Y gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque desde que ellos fueron aceptados y bautizados con el Espíritu Santo, de ahí ya quedó, hermanos, que dentro del plan divino, nosotros, aunque no fuéramos judíos, tenemos parte en el reino de Dios. No sé si usted está alegre, contento de saber, amén, que el Señor lo ha incluido. No se sienta triste, acomplejado ni marginado. No, hermanos, somos dignos, aleluya. El Señor nos ha honrado porque somos la iglesia del Señor Jesucristo. Alaban a Dios, ¿verdad? Leamos en el verso 5 al 12, hermanos, ya van a ver el tiempo corre. Dice aquí 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Yo digo, ¿cómo hacían eso la iglesia, hermano? ¿Usted cree que es fácil lograr que la iglesia haga eso en nuestros días? La
¿Qué poder tiene que actuar, hermanos, para unificar, para la unidad, para la comunión verdadera de la iglesia, para que haya verdaderamente un propósito, hermanos, unanimidad verdadera de Dios para estar rogando como lo estaban haciendo ellos? Perseveraban en oración y ruego. Eso era ya el efecto de la resurrección del Señor Jesús, ¿verdad? El efecto del movimiento tan tremendo y el poder de Dios. Y aquí las vemos que cuando encarcelaron a Pedro, hermanos, la iglesia no se quedó indiferente. Hay que mire como Dios es, que no nada. Se ve que tenían un gran aprecio por el Señor y que también sabían valorar lo que es un siervo de Dios. Bendito Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Gloria a Dios. Mire pues, el 5, el 6. Cuando Herodes le iba a sacar, no sabemos cuántos días pasaron entre que lo capturaron y lo tuvieron ahí, ¿verdad? El asunto es que tenía que ser hasta después de la Pascua, ¿verdad? Y cuando Herodes le iba a sacar, o sea, ya la última noche, ¿sí? Aquella misma noche estaba Pedro, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo entre dos soldados, estaba sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mira qué medidas tremendas, ¿verdad?, de seguridad. Aleluya. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Oiga, y le dijo el ángel: ¿qué más? Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. ¿Ya vio? Y le dijo otra vez: envuélvete en tu manto y sígueme. Ya. El 9 dice, léanlo por favor. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Ya. Entonces, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, ¿cómo pasó eso? Llegaron a la puerta de hierro que daba hacia la ciudad. ¿Qué pasó con esa gran puerta? Se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle. Y luego el ángel, ¿qué hizo? Se apartó de él. Ajá. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Óigale, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaban ellos? Y habiendo considerado esto, llegó, ¿a dónde llegó? A casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Ya vio? Amén. Miren, Pedro fue libertado por un ángel. Y hay varias cosas que llaman nuestra atención en esto que acabamos de leer. Lo primero es el comportamiento de Pedro. Y la otra cosa es la oración de la iglesia. Y lo otro es la intervención del ángel. Cuando hablamos del comportamiento de Pedro, hermanos, ¿por qué Pedro dormía en esas circunstancias? ¿Usted cree que es fácil dormir en ciertas circunstancias, sobre todo aquellos que están ya sentenciados a la pena capital?
pasan una noche ahí, hermanos, ya sabiendo que el otro día, eso no duermen, nerviosos, y hasta le dicen a los bondadosos: ¿qué quieres? Lo último que quieres. Yo quiero unas 3 botellas de whisky. Que si me toca ahí. Pero como en unas circunstancias tan difíciles, hermanos, puede dormir Pedro. ¿Por qué? Ahora una pregunta. ¿Por qué el Señor dormía en medio de una tremenda tempestad? ¿Será que hay alguna similitud en eso? ¿Dormía ahí, hermano? Ahí no se puede dormir así normalmente, ¿verdad? Porque aquellos estaban: ¡ay, Señor, morimos! ¡Y Señor, no tienes cuidado que perecemos!, ¿verdad? ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Aquellos, y dormido el Señor, ¿verdad? ¿Hay alguna similitud? Lo que yo veo aquí, hermanos, es que el Pedro del principio ya no era el mismo, ¿verdad? Como ya es un Pedro ya procesado, y sobre este hombre se nota que vemos un Pedro que está seguro en Dios, que está reposado en Dios, y que tiene una vida sobrenatural, que está lleno del poder del Espíritu Santo. Porque qué vida tan tremenda la de Pedro, hermanos. Fíjese que sanó a Eneas en un lugar y después lo mandaron a llamar para resucitar a Tabita. Y este hombre tiene ese ambiente, hermano, ese poder. ¿Será que llega uno a un grado en el cual, hermanos, verdaderamente puede descansar en el Señor? ¿Sí? Donde verdaderamente uno ya puede entrar a estar seguro de que Dios hay. Mi vida está en la mano de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos creen que su vida está en la mano de Dios? Él sabe que muchas veces ni podemos dormir por un problema, por esto y por el otro, ni podemos dormir, hermano. Se nos quita el sueño. No 2 o 3 días que ni dormimos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ya llegamos a reposar en el Señor? ¿Verdad? ¿Cuánto nos habla acerca de eso? Como vamos a ver más adelante, ya Pedro ya tenía antecedentes, porque ya había otra ocasión en que un ángel también lo había librado de la cárcel. Veamos Hechos 5:18, ¿qué dice? ¿Ah? O sea que ya él estaba como familiarizado, como habituado ya a una vida con Dios, a una vida así de comunión con Dios, de manifestaciones prodigiosas y extraordinarias, ¿verdad? 5:18, ¿lo quiere? ¿Quién golpe? Echaron mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Pero aquí eran todos los apóstoles. Algunos creen que solo Pedro y Juan, pero aquí dicen los apóstoles. A ver, a todos los metieron ahí, a la cárcel, ¿verdad? Pero ¿cómo salieron de la cárcel? Otra vez vemos ahí la manifestación de un ángel, ¿verdad? Gloria a Dios. Fíjese que en la casa de María, la madre de Juan Marcos y era hermana de Bernabé, dice que muchos estaban reunidos ahí. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Que seguramente era un lugar clandestino, porque, hermano, con la gran persecución que había de parte de los judíos, no podían los hermanos ahí en ese tiempo hacer sus actividades públicamente, ¿verdad? Aquí miren cómo estamos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios esa gran libertad que hay para estar alabando al Señor? Ahí están las puertas abiertas y todo, la policía puede andar, los soldados, y más bien ahí nos ayuda, ¿verdad? Pero en esta situación, ¿verdad? Dice ahí que formaban una iglesia
que hacía sin cesar oración por Pedro. Notemos esto. ¿Cómo se menciona la intervención divina entre dos menciones de oración? ¿Ah? O sea que todo lo que sucede de sobrenatural se menciona en medio de dos menciones de oración, porque en el verso 5 nos menciona oración, ¿verdad? Amén. Y en el verso 12 nos menciona oración. Aquí dice en el 5 que ellos hacían oración sin cesar, y en el 12 al final dice que ahí en la casa de Juan Marcos muchos estaban reunidos orando. ¿Ah? Dos menciones de oración, y se menciona en medio de esas dos menciones de oración la intervención divina, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces, el 7 al 11 vamos a ver qué dice, hermanos. Vamos avanzando porque el tiempo vuela. Dice aquí: he aquí se presentó un ángel del Señor. Qué tremendo eso, ¿eh? Y una luz resplandeció en la cárcel. ¿Cómo sería? Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, primero le dijo, primero ¿qué fue? Que se levantara luego, pronto, levántate. Primero lo despertó y luego le mandó que se levantara. ¿Y qué pasó? Que las cadenas se le cayeron de las manos. Otra orden. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Otra cosa, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Ya vio? Y saliendo le seguía. Sí. Gloria a Dios. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Amén. Permítanme, 7 al 11 le digo. Qué admirable relación entre lo sobrenatural y lo natural, porque aquí vemos eso, hermanos, ¿verdad? Cómo se llega un momento que lo puramente natural en una relación con lo puramente sobrenatural. Eso ha pasado así, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que en el monte Sinaí vemos que todo es lo natural, pero la intervención de Dios hace que el monte retumbe, ¿verdad? Y así podemos ver cuántas manifestaciones de lo sobrenatural en medio de un ambiente puramente natural. ¿Cuántos creen que aquí en medio de nuestra situación de humanos, de naturales, aquí, hermanos, invisiblemente sí realmente está la presencia de Dios? ¿Cuántos creen que Él está aquí? Que aunque no le veamos, pero Él está. Bendito Dios. ¿Y cuántas veces Dios le ha hecho un milagro a usted? Amén. Entonces, ¿es importante la oración, hermanos? Sí. El ángel le ordena a Pedro que haga lo que le toca hacer a él. Amén, hermanos. Amén. Algunos por ahí están durmiéndose, pero les digo, por favor, hermano, no hagan un poco de fuercita para no dormirse, ¿va? Si no, ya no me oye, ¿va? Y entonces se necesita estar oyendo. Entonces, el ángel le dice a Pedro que haga lo que le toca, y después de que Pedro hace lo que a él le toca, entonces Dios hace, el ángel hace lo que le corresponde al ángel, ¿verdad? Y se fue. Yo mencionaba eso, hermanos, porque se ve pues que hay cosas que nosotros, Dios no las va a hacer porque es nuestra responsabilidad, ¿verdad?
y que hay cosas que nosotros no las podemos hacer y que Dios no nos va a ordenar que hagamos lo que no podemos hacer. ¿Verdad, hermanos? Eso de despertar a Pedro y que se levante luego, Pedro, ¿verdad? En la otra orden, mira, síguete, o sea, que se ponga su, y luego que se ponga sus sandalias. Lo podía hacer Pedro y lo hizo. Envuélvete en tu manto y sígueme, lo hizo. Pero sabe una cosa, que en el momento que Pedro obedeció, recuérdense que había dos soldados, uno aquí y el otro aquí, con cadenas a los soldados. ¿Qué pasó con los soldados? Ahí no me está diciendo que se durmieron. Puede ser que se durmieron o ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Cuando Pedro obedece, chilín, se le caen las cadenas. ¿Y eso? ¿Quién puede hacer eso? ¿Sabe que Pedro no podía ir desde todo? Pero qué poder del Señor, hermano. Eso, hermanos, que digamos neutralizar a los soldados romanos que eran tan especiales, ¿verdad, hermano? Después hasta los mataron porque por eso eran diligentes, no podían dormirse. Los soldados romanos bien entrenados ahí, hermanos, naturalmente era imposible que se les escapara a Pedro, hermanos, era imposible, ¿verdad? Pero ya vieron lo que pasó, ¿ah? ¿Qué pasó con los soldados? Porque pasaron la primera guardia. ¿Y eso? ¿Por qué no hicieron nada? Y pasan la segunda guardia. ¿Qué pasó ahí? Y luego dice que llegan hasta la puerta de hierro que daba hacia la ciudad. Ya se imaginan qué puerta, hermanos. ¿Y quién iba a abrir esa puerta a esa hora? Y el ángel adelante y Pedro atrás. ¿Y qué pasó con la puerta? Se abrió por sí sola. ¿Cómo es que se atreven, hermanos, hombres así a desafiar a Dios, más? Al fin Pedro comprendió que el Señor lo había librado de la mano de Herodes y que de todo lo que el pueblo de los judíos querían hacer. Dios lo libró. Bendito sea el nombre del Señor. Pensemos pues, hermanos, que poder del Señor va. Y que el hecho de que usted aquí estemos aquí en la presencia de Dios, hermanos, es la fidelidad de Dios, es el poder de Dios, que cuando Dios, hermano, lleva adelante su obra, no hay diablo que se pueda detenerlo. Ni aun que se levante anticristo y con la alianza de todas las naciones europeas o de todo el mundo para resistir la palabra de Dios, hermanos, nada. Porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Y todo lo que Dios ha dicho tiene su cumplimiento. Amén. Pueden adorar al Señor y de saber que si Dios se propuso salvarle, y que dice Pedro, yo estoy seguro que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Tampoco vamos a tomar ese texto para decirle, ¿cómo hay? Yo voy a hacer lo que quiero, vivir como quiero y todo, porque como Dios dice que Él va a hacer la obra, pues así va, ¿no? Porque está incluido que cuando Dios inicia la obra en el corazón, la gracia está incluido, que nos convierte, que nos santifica, que nos da el deseo, la necesidad de obedecerle al Señor, ¿no? Eso aparece inmediatamente desde que uno ya recibe su salvación, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? ¿Cómo fue la experiencia de cada uno de ustedes? Pero el nuevo nacimiento, eso nacer del Espíritu, trae cambios tremendos, hermanos. ¿Verdad que las cosas viejas se quedan atrás y todo lo hace Dios nuevo? Y de ahí el Señor pone su mano como el alfarero y diseña, y hermanos, aunque aquella vasija como Israel se le zafó al alfarero, ¿verdad? Pero el Señor agarró la misma masa y la volvió a poner ahí.
y volvió a hacer la vasija como la hizo, como él quiso, ¿verdad? Pero verdad que si usted es barro, usted tiene que estar ahí, no tiene que estar resistiendo, no tiene que estarse oponiendo a la mano de Dios, sino humillarse bajo esa mano poderosa para que Él haga la obra que Él quiere y exaltarnos cuando Él quiere, hermano. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Ahora veamos una respuesta no esperada. Veamos en capítulo 12, verso 13 al 15, hermanos, antifonal. Leamos pues con amor. Dice 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, no de la casa, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, que quiere decir rosa, la cual reconoció la voz de Pedro, se gozó, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Pedro persistía en llamar, y cuando oyeron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Ya vio? Veamos la actuación de Rode, una muchacha, una jovencita, la actuación de Rode ante lo sorpresivo, ¿verdad? Ante lo inesperado. Si ellos estaban haciendo oración sin cesar y muchos orando, tampoco saben cómo viene la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo viene? Usted muchas veces puede estar orando, pero no puede saber cómo es que la respuesta, cómo va a ser, ¿verdad? Muchas veces Dios contesta como Él quiere y no como nosotros queremos. Y en el tiempo que Él quiere y no cuando nosotros queremos, porque Él es soberano. Pero eso sí, cuando Dios oye la oración, la contesta. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha contestado su oración? ¿Y cuántos pueden aquí alabar al Señor y decirle: Señor, gracias, 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 Dios? Aleluya. Él está aquí, hermano. Gloria a Dios. Rode tenía a su cargo la puerta del patio de la casa. 1. Eso de escuchar y de reconocer la voz de Pedro, ¿qué quiere decir? Que era una muchacha que tenía familiaridad con Pedro. O sea que la voz de un predicador, como que llega un momento que todos la conocen, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ese que está ahí detrás de esa puerta es la voz de ¿quién? Como es Dios, vámonos, que a cada uno nos dio cierto frecuencia en la voz, a ver cómo hace Dios, pero cada voz es diferente. Hay voces parecidas, pero no son igual, ¿verdad, hermano? De manera que usted, aunque sea así, con los ojos cerrados, sabe la voz de su esposa, la voz de su hijo tal, de su hija tal, la voz de la nena, toda voz tan diferente, ¿verdad, hermanos? Entonces eso de que Rode solo llegó, Pedro estaba ahí, y ella solo llegó a escuchar, dice. Y cuando oyó la voz de Pedro, ¿qué nos indica, hermanos? Esa familiaridad, su gozo y desacierto con que actuó al no abrir la puerta y dejar esperando a Pedro allá afuera. ¿Qué significa eso? Fíjese que ella está ahí. ¿Cuál sería lo normal? Pues abrir. Pero de gozo no abrió la puerta, dice. Sale corriendo, hermano, corriendo. ¿Para dónde? Allá donde están los hermanos. A dar las buenas nuevas. Pedro está en la puerta, Pedro está en la puerta, Pedro está ahí. Pedro. Una respuesta no esperada, hermano. ¿Cómo es eso que a veces ya Dios contestó y no sabemos que ya? ¿Verdad? Estamos orando y no sabemos que Dios ya lo hizo. Gloria a Dios. Fíjese,
corrió y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Pero mire la reacción de la gente ahí, en los hermanos. Ante la sorpresa, eso fue juzgar mal a Rode, porque decirle que está loca. ¿No? Pedro está ahí. Tú estás loca, hermanos. ¿Verdad que no estaba loca? Entonces, ¿qué están orando? ¿Qué están orando? ¿Qué están pidiendo? ¿Verdad? ¿Cuántas veces estamos orando y no esperamos la respuesta? O sea, hermanos, ¿cómo es eso que Dios da una respuesta que ellos no la esperaban? Y lo otro fue decir que lo que estaba a la puerta no era Pedro, era su ángel. ¿Y eso qué? Yo estudié ahí, hermanos, y el maestro ahí me ayudó un poquito en el maestro, dice esto: existía la creencia entre los judíos algunos de que el ángel custodio de una persona podía tomar la forma de esa persona. No existe base bíblica para esto, pero eso fue lo que pensaron en ese momento. No hay creencia. Aunque yo tomé textos ahí que mencionan, hermanos, los católicos tienen su ángel de la guardia y su cuadrito ahí, va de un ángel ahí, va. Pero hasta qué grado, hermanos, sí realmente la Biblia dice que sí hay ángeles que están al servicio de ¿quiénes? De los herederos de la salvación. ¿Cuántos creen eso? Aunque no es correcto decir también que los ángeles han ido a predicar, porque siempre los ángeles lo que han hecho nada más es traer un mensaje de Dios a los predicadores. Amén. Ya vieron que aquí cuando sacaron a los apóstoles, vayan allá y prediquen esa palabra de Dios, pero no se fueron a predicar ellos, ¿no? Y no hay en ningún lugar eso de que los ángeles prediquen. ¿Sabe por qué no pueden predicar? Porque ellos no conocen lo que nosotros conocemos. Ellos no conocen el pecado, no saben lo que es recibir el perdón, la redención del Señor, no saben nada de eso. Pero nosotros sí, hermanos, gloria al Señor, porque sí sabemos de dónde nos sacó el Señor. ¿Cuántos tienen experiencia de que sus pecados ya fueron perdonados? El poder de Dios les transformó. ¡Qué poder del Señor! Ahora los cristianos tenemos ese testimonio, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Sí, ahí traje varios versículos que menciona, pero Jesús dijo ahí: no menosprecéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles ven el rostro de nuestro Padre Celestial en el cielo. Y hay otros versículos. Entonces, bueno, primeramente tenemos al Señor que nos está cuidando. Tenemos a Cristo que está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Y tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él también dice que nos ayuda. El Espíritu Santo es el que nos consuela, nos fortalece, ¿verdad? Pero aquí vemos que aquí hubieron misiones para ángeles, hermanos, ¿verdad? Y esa doctrina de ángeles ahí, pues, cuánto de que hay arcángeles, ángeles, querubines, serafines, todo eso, ¿verdad? Y que se menciona a Miguel como el que está a favor de Israel. Ahí lo dice en Daniel: el que está por los hijos de tu pueblo, ¿verdad? Y que se menciona a Gabriel, que siempre lo vemos, siempre trayendo mensaje de Dios. Él le trajo a Daniel lo de los mensajes de Dios, y él fue el que le trajo también a María, ¿verdad, hermanos?, el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo.
Pero hay cosas ahí pues que no podemos asegurar hasta que, porque todavía, hermanos, no podemos. Llegará un día que vamos a entender las cosas tal como son. Por eso dice que no juzguemos nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, y que el Señor va a venir a aclarar todas las cosas. Gloria a Dios. Lo que pasa es que algunos se meten a unas sus doctrinas ahí tremendas, como alguien estaba diciendo ahí que le oró a los ángeles, y nosotros creo que nosotros no podemos orarle a los ángeles, ¿verdad? ¿Qué dice en Hechos 12, 16 al 17? Ya vamos llegando ahí. Dice que esta, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, (16 al 17) les dije, ¿verdad? Dio las nuevas de Pedro, estaba a la puerta, y ellos le dijeron: está loca, pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron, ¿qué? Atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Aquí vemos el testimonio de Pedro. Pedro los controla para que no hagan ruido, para que no hagan bulla. ¿Saben cuál sería ya, hermanos, que Pedro le cae? En un lugar donde tiene que mantenerse clandestino y hacer. Yo pienso ahí que, por ejemplo, en las catacumbas y en todos esos donde hacen cultos bajo la tremenda persecución, no pueden libremente empezar a cantar y empezar así porque se oye. No. Y recuérdense lo tremendo de Herodes, que andaba, hermanos, ahí con eso tremendo ahí persiguiendo a los hermanos. Les hace seña que se callen, y después que los calla les cuenta todo detalladamente cómo fue. Y el testimonio de Pedro, después de darles ese testimonio, no se queda ahí, sino que se va a otro lugar, no sabemos a dónde, se fue a otro lugar. Pero eso sí, dejó un encargo, ahí se lo cuentan a Jacobo, porque Jacobo era el pastor de la iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Y a los hermanos, o sea que Jacobo no estaba solo, era el pastor de la iglesia, pero también habían hermanos ahí con él. Así dice el verso. ¿Cuál es el verso que estamos leyendo? 17, ¿va? Léalo, por favor, hermanos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber eso a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Sí, pues se dan cuenta cómo se mantenían los apóstoles siempre en ese orden, ¿va? Bueno, finalmente, hermanos, ya eso, así rápido, el verso 18 y 19, por favor. Dice el 18: luego que fue de día, ¿qué pasó? Hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Y el 19: qué tremendo, hermanos, porque aquí vemos nosotros, después del testimonio de Pedro, aquí vemos nosotros el juicio de Dios sobre sus enemigos, y luego la expansión de la iglesia. A Herodes Dios lo sacó de Judea.
Fíjese que el mero día que Herodes tenía programado para complacer a los judíos, ese día se volvió todo confusión. Ajá. Qué sorpresa cuando los soldados, ¿y Pedro qué? Grandes hombres ahí con las corazas, impotentes completamente para poder cuidar a Pedro, para poder retener a Pedro, hermanos. Los expertos, hermanos, gran alboroto entre todos los soldados. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Pedro? ¿Sí? O sea que ese alboroto, una búsqueda frustrada de Herodes, porque dice que Herodes lo anduvo, ya se imaginan toda la máquina que hizo Herodes para andar buscando al fugitivo Pedro, hermanos, y lo halló. Lo halló. La ejecución de sus propios servidores, porque dice que mandó a matar a los soldados. Qué tremendo. Mire qué situación. Mandó a matar a los soldados, ¿no? Y se tuvo que ir de Judea. ¿Y dónde estuvo todos sus planes de detener el evangelio, de detener a los apóstoles? ¿Dónde estuvieron sus planes? Fuera de Judea, hermanos. ¿Y se fue a dónde? A Cesarea. Ahora aquí en el verso 20 al 23, que ya no lo vamos a leer, solo le quiero comentar que Herodes llegó al colmo de sus ofensas hacia Dios. Llegó un día, dice que se vistió de tal manera, dice que el historiador Josefo dice que se vistió con una ropa así, una ropísima, ¿va? De plata, hasta resplandecía la ropa, dice, ¿no? Con pompa igual para ante los sidonios y los tirrios, dice que habían solicitado una audiencia con él, ¿verdad? Pero lo proclamaron divino. Ante la forma de hablar y de vestirse, lo proclamaron divino, voz de Dios y no de hombre. O sea, diciendo no estamos oyendo a hombre, estamos oyendo a Dios. ¿Imagínense? ¿Y qué pasó, hermanos? Fue herido de un ángel, así como el ángel fue a sacar a Pedro. Ahora un ángel del Señor hiere a Herodes, al poderoso Herodes, al aliado de Augusto César. Hermanos, ¿qué pasó? Expiró. ¿Cómo expiró? Comido de gusanos. Qué tremendo tener a Dios de enemigo. Hermanos, aunque dice que Josefo desde ahí se le clavó un dolor de estómago terrible, y 5 días después murió, pero aquí dice que comido de gusanos. Que muerte más. Tener a Dios como... Y los Herodes, hermanos, que le hicieron tanto daño y fueron contra Dios, murieron terriblemente mal. La iglesia prevaleció, la iglesia crecía y se multiplicaba. Leamos el verso 24 y el 25 y ahí nos quedamos. Dice así. Lean ustedes el verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces toda nuestra atención aquí, hermanos, es trasladada ya no en Pedro, sino hacia Bernabé y hacia Saulo, que más adelante apóstol Pablo, y Juan Marcos, el que colaboraba con ellos. Entonces estos rompieron las fronteras y Dios los usó para que la iglesia prevaleciera hasta lo último de la tierra.
Y la iglesia ha prevalecido. Y la iglesia sigue prevaleciendo. Y esta obra, hermanos, no la puede destruir ni concilios, hermano, ni poderosos reyes. No, porque esta obra que Dios ha hecho en nosotros no es de los hombres. ¿Cuántos alaban al Señor? Esta obra es de Dios, hermano. Pónganse de pie y le damos gracias al Señor en esta mañana. Yo sé que a veces sientes desfallecer, que ya no caminas como ayer. Mi promesa no has llegado a comprender. La victoria alcanzará.